Gracias, presidente. Una primera anotación creo indispensable. Ser juez constitucional no es una labor sencilla. Es la responsabilidad de asegurar que el derecho y los derechos caminen en una sociedad determinada. Es la responsabilidad de asegurar que la limitación del poder no sea un cuento y que la tutela de los derechos fundamentales no sea una especulación, sino verdades concretas. Y eso implica, sin duda, no solo conocimiento de la materia, no solamente una labor de información y formación en las materias constitucionales y conexas. Implica reconocimiento de independencia, que significa respeto de las competencias propias y también de las ajenas. Sin independencia no hay justicia constitucional y sin justicia constitucional no hay Estado constitucional. Y eso es lo que vamos a defender nosotros, cueste lo que cueste. Y también hay que plantear que es un escenario de imparcialidad. Y por eso mismo, la imparcialidad implica poder acceder a todas las posiciones que se tenga sobre un tema. Entonces, cuando una de las partes, lamentablemente ausente hoy, plantea la posibilidad que todos los magistrados seamos parte de esta audiencia, aquí venimos, aquí estamos, dispuestos a escuchar las diferentes posiciones para construir la respuesta que la coyuntura nos demanda. Pero esa respuesta, volvamos por favor a lo que estaba puesto, implica tener claro cuál es la discusión aquí. La discusión que se nos plantea, primero el señor procurador y que nos plantea y después algunas organizaciones no gubernamentales, es esta. Como una misma persona que entrega una firma en una sentencia, pero que entrega un voto, no fundamento voto, voto, donde expresa sus criterios en un extremo de lo que está siendo discutido, se pronuncia de esta manera. Y lo que está diciendo aquí es que independientemente, ahí con todo cariño, una confusión en lo que entiendo en el voto singular, él no estaba discutiendo si le parecía el tema o no de lesa humanidad, porque finalmente el tema de lesa humanidad no venía anteriormente, se mete para tratar de justificar la idea de la prescripción. El asunto ha prescrito porque no es de lesa humanidad y han pasado los años. Y eso no está en primer grado, no está en segundo grado, eso aparece, ni siquiera lo plantea el abogado Tapia, eso lo plantean tres respetables ex colegas del Tribunal Constitucional. Entonces, en el tema aquí la discusión es, si cuando a él le proponen este tema, él sí es conocida su opinión, que él tiene una comprensión de cuándo corre el tema de lesa humanidad, y aquí se ha dicho muy bien, que no hay que confundir los términos de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos con una cuestión penal. En lo que hace un juez penal a la hora de calificar es reconducir el mandato a los términos de la tipología penal que existe en cada país. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Entonces, ahora, frente a eso, entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí? Vamos a lo que importa. No, resaltaba, no por nosotros, por Vergara. Considero que necesita innecesario un pronunciamiento constitucional sobre si el tema constituye o no crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque nadie lo planteó antes del caso. Y porque finalmente no es competencia de los jueces penales calificar delitos de este tipo. Entonces, no es jueces constitucionales, es competencia del juez penal ordinario. No repito todo el texto porque ya Marianela lo reseñó y creo que si hay textos conocidos en este día por los alumnos y los abogados, uno de ellos es este. Entonces casi hay gente que lo conoce de memoria. Entonces, esto es lo que se nos plantea discutir. Este extremo es el que se nos plantea discutir. Se nos plantea si este extremo se condice con lo que ha dicho Álvarez, con lo que ha dicho Mesía, con lo que ha dicho Calle. Porque si se condice, son 4 votos y como bien señalaba el abogado Olivera, hay sentencia. Y nos guste o no nos guste, está planteado así como sentencia. Pero si esto no se computa así, entonces lo que hay es un problema para el señor procurador y para los sectores involucrados con esto, de qué estamos cumpliendo, qué estamos ejecutando, porque tenemos esto de cara con un proceso ante la Corte Interamericana que todavía sigue teniendo audiencia de seguimiento y cumplimiento. Esa es la discusión aquí.
Yo no voy a traer, si quiere alguien a verlo, lo tenemos, porque el voto de Vergara tiene una consecuencia muy clara. Pasemos. No es cierto que Vergara no se pronunciara al respecto, ¿eh? No, antes del video, que creo que ya es ejemplificador. Vamos al texto. A Vergara ¿por qué no se resuelve esto antes? Porque a Vergara se le pide un texto. Y eso obra en los expedientes. Nosotros no lo podíamos decir públicamente, porque esto era información sobre el expediente, pero cuando en el Congreso hacemos nuestros descargos, esto se hace conocimiento público, y este es otro texto muy conocido. ¿No se lo tienen a la mano? No, no, pero ya ustedes lo conocen. Entonces Vergara propone y señala claramente, en un cuadrito incluso, yo tengo el papel acá, no sé si se verá, pero creo que puede ser muy gráfico. Entonces, ¿qué es lo que señala Vergara en este texto que entrega con su firma? No es mi firma, la de Vergara, y lo hemos hecho prueba grafológica para confirmarlo. El colegiado estuvo conformado, fundamento 7, estuvo conformado por 6 jueces constitucionales, los cuales emitieron su decisión votando de esta manera. Lo pone Vergara, no lo pone Espinosa Saldaña, que por esta situación está a punto de ser inhabilitado por 10 años. Entonces, Mesía, Calle, Álvarez Miranda. Vergara aparte para el mismo Vergara. ¿Y en qué aparte? En lo que bien ha explicado el magistrado, los votos se ha explicado, y lo que ha explicado el abogado Olivera. O sea, queda claro que para Vergara la discusión sí es sobre la automotivación, pero que él no está de acuerdo con que le corresponde calificar ni prescripción ni lesa humanidad. Eso está bajo el juez penal, y eso lleva a una solución distinta, mientras en el caso de los 3 significaba seguir un proceso y que a tal caso no se pudiera condenar a las personas porque había prescrito el delito, en el otro caso era dejar suelto al juez para que haga lo que crea conveniente. Entonces, esa es la discusión que se está teniendo. ¿Y qué pasa con esto? Porque todo hay que decirlo, porque este es un caso que marca una pauta histórica, no por lo que estamos resolviendo, sino por lo que puede hacer un juez ordinario constitucional en defensa de la institucionalidad y los derechos fundamentales. Esa es la importancia de este caso. Entonces, el ex magistrado Álvarez, el primero que recibe la propuesta de Vergara, entonces, por la precedencia, le dice al ponente: el fundamento de nuestro colega en el proyecto adjunto recoge de manera errada la sentencia, ver cuadro, el que hemos visto, por lo que recoge una presunta coordinación a fin de evitar un nuevo problema que dañe innecesariamente la imagen institucional. Octubre del 2013, este expediente no se movió del despacho de Mesía hasta 3 días antes que acabe la gestión de nuestros antecesores. Se lo mandan a Vergara para que, a ver si cambia criterio, se ratifica Vergara en su criterio, entonces por eso esta situación llega a nosotros. ¿Se cambió el voto de Vergara o alguien escondió el sentido del voto de Vergara? ¿A quién le merece la acusación constitucional? Bueno, pero vamos a lo que hemos venido. Creo que esto había que aclararlo, porque si el juez es juez, tiene que ser juez de la verdad. Entonces, pero vamos a la discusión concreta. Señor procurador, le pediría, porque voy a hacerle algunas preguntas. Usted era parte en el proceso en cuestión, ¿o no? Y usted entonces lo que hace es un pedido de subsanación. Ya. Pero ¿en qué condición? O sea, usted entonces lo que hace más es una sugerencia para que actuemos de oficio, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí lo que se está planteando en realidad es un impulso procesal, una sugerencia para la actuación en la cuestión de lo que es determinar el cómputo de votos, porque hay un extremo planteado en el voto del magistrado que no coincide con lo que ha firmado al mismo tiempo en la sentencia. Ese es su planteamiento. Así es. ¿Y eso tiene plazo para resolver del tribunal? No, porque es una cuestión de oficio, ¿verdad? Muy bien, eso quería que quede claro, porque para tratar de referirse, entonces una de las imputaciones que hace el voto singular, con todo respeto, es que aquí había un plazo del 121, pero ese plazo 121 está pensado para quien es parte.
Y el señor no era parte. El señor Rivera tampoco era parte. Eran personas que detectan un fallo, que les parece que hay una cuestión incongruente en un extremo. Ahí está Vergara explicando el sentido de su voto. Y esto no se dejó correr. El juez constitucional tiene que ser juez de la verdad. Vergara señala que Mejía, Calle y Álvarez votan en un sentido. Corre un poquito para acá. ¿Y dónde está Vergara? Votando distinto y explicando que los efectos de su procedimiento son diferentes. Yo entiendo, como en el caso de Ernesto no fue el ponente, que él no haya podido tener acceso al expediente y ver esto en el expediente, pero cuando uno mira el expediente, ¿cómo puede negar que Vergara votaba en el sentido que votó? Oiga, si yo tengo 2 días, 2 meses o casi 2 años el expediente, no puedo negar ver esto. Está en el expediente. Que yo no, como magistrado, en respeto, porque si voy a actuar en función de la ley, tengo que respetar la ley, tengo que respetar que esto es un documento reservado hasta que deja de serlo, no lo puedo decir, pero no puedo ignorar que está. Vergara está diciendo que vota un sentido distinto a los otros, en este punto en particular. Entonces, si no hay 4 votos, sino 3, 1, 2, ¿qué hay? No hay sentencia en ese extremo. Así de claro es. Bueno, sigamos, señor procurador. Entonces, usted no era parte, usted hace una sugerencia para que se actúe y lo que usted plantea es subsanación. ¿Por qué? Porque usted asume que puede haber un problema en el cómputo de votos. El cómputo de votos es una práctica nueva, el problema del cómputo de votos es una práctica nueva en el Tribunal Constitucional. Pero hay varios casos donde el tribunal ha tenido problemas de cómputo de votos. Yo no quiero hablar sobre el tema de la nulidad, que ahora algunos se rasgan las vestiduras ex magistrados y sacaron 30 nulidades y nosotros hemos sistematizado a partir del caso Cardosa criterios por los cuales excepcionalmente cabría una nulidad. Esto es más simple. Acá ni siquiera, porque acá se dice que se ha cambiado un voto. Y para poder cambiar un voto tendría que haber alguna cuestión de impugnación y de extorsión de lo que se ha resuelto. Lo que planteó el señor Rivera es cómputo de votos. No es tocar una línea, una coma. Lo que plantearon ellos es, oiga, ¿esto se puede entender con los 3 o se entiende aparte? Eso es una corrección material, por un error material, cómo se está computando un voto. Y para quienes están acá, miren la jurisprudencia del tribunal, hay varios casos donde se ha hecho eso. Entonces, para quedar claro, no entro al tema de lesa humanidad porque ya usted lo explicó bien y ya hicimos una referencia. Le pediría, sí, entonces, muchas gracias, le pediría al abogado Rivera, antes de ir donde el abogado Rivera, para plantearle esta situación. Señor abogado, ¿es cierto que el tema de la calificación, de la posibilidad que un juez constitucional califique un delito como prescrito o un delito como de lesa humanidad no es una cuestión nueva en la jurisprudencia del tribunal, ¿verdad? Es más, ahora sí quiero ver un video. Vergara. Yo no voy a hablar, va a hablar Juan Vergara Gotelli. Ya, ¿cuál es el tema aquí? Vergara, en un caso que es sustancialmente igual, en serio esto, caso Teodoro Bernabé Montoya, que es también una persona desaparecida en el frontón, se le presenta la misma discusión. Y Vergara que dice con todas sus letras que estos temas de la calificación del delito como prescrito o de lesa humanidad son competencia ¿de quién? Del juez penal ordinario. Ese video está en YouTube, o sea que si no funciona la máquina del tribunal, ustedes dan un tiempito y lo pueden ver en YouTube. O sea, con lo cual, entonces hay ciertas cosas que creo que quedan claras, ¿verdad? La jurisprudencia del tribunal, con el voto de Vergara reiteradamente, había dicho, Álvarez también, Agustín Mantilla, Comarca, otros casos, había dicho que no era competencia del juez constitucional. Entonces, calificar un delito como prescrito o como eventualmente de lesa humanidad. Si lo hacía bien o mal el juez ordinario, trabajo el juez ordinario. Muchas gracias, abogado Rivera. Todavía no he terminado, señor presidente. Abogado Olivera, por favor. Aprovechando su formación, que no es de una formación de
de aficionado, como usted modestamente ha dicho, usted es un destacado profesor universitario, entonces forjador de muchas generaciones de abogados en nuestro país. Cuando yo resuelvo en función a un tema que no es una violación flagrante de un texto de una ley, porque ya hemos visto el supuesto del 121 es distinto al supuesto aplicado acá. Cuando yo entonces además planteo hechos que no son falsos, ¿puedo hablar en este caso de la existencia de un prevaricato? Esta resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional, que usted dice está mal, aunque coincidimos básicamente en el contenido, lo que usted está planteando, en pocas palabras, ustedes no debieron subsanar, sino deben declarar nula y veras. Es una diferencia de alcance en materia procesal, pero yo no estoy hablando de la materia procesal, yo le estoy planteando el tema del tema penal. ¿Hay o no delito de prevaricato aquí? Porque va a ser la responsabilidad del juez penal ordinario reconducir al tipo penal que corresponda. Muy bien, vamos a lo que le había preguntado, por favor. No comparto necesariamente su criterio, pero sigamos. Bueno, yo no voy a hacer calificaciones sobre Jenny Vilcatoma o sobre nadie más, pero entonces, ahora, una última pregunta a los tres para que planteemos, y con eso no los molesto más. Pero creo que la importancia del caso ameritaba hacerlo exhaustivo, y yo no engaño, soy prudente, pero tengo convicciones. He dedicado toda mi vida a la protección de los derechos y el derecho, precisamente por esas convicciones. Entonces, les pregunto, ¿un cómputo de votos, que es lo que se ha hecho aquí, constituye violación de la cosa juzgada? En el orden que quieran. Abogados quiere contestar esta pregunta con su venia, presidente. Pero había otros extremos, cuidado. Había otros extremos. El extremo de la motivación estaba pendiente. O sea que había otros extremos que pronunciarse. Gracias, creo que esto ha permitido, con la claridad que permite la discusión, el debate, dejar claro lo jurídico del asunto. En lo jurídico del asunto hay situaciones opinables. Pero el problema es, y ojalá no caigamos en eso, porque ya tuvimos problemas en el país al respecto. La justicia que no nos gusta, aunque puede ser errónea, tiene sus maneras de ser corregida y discutida. Pero no hagamos de uno de los mecanismos para corregir los posibles errores o la discrepancia de la justicia, la politización de la justicia. Nada más, señor presidente.